Mire, hemos estado hablando estas semanas de Lucas capítulo 5, así que usted seguro que ya se lo sabe de memoria si ha estado en las últimas reuniones. Y quisiera leer los 11 versículos. Normalmente leo 7, esta vez vamos a leer 11 versículos del capítulo 5 de Lucas. Los versos del 1 al 11 dicen lo siguiente. ¿Lo tenemos? Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche, no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran ya a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: aparta de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo, también llamado Santiago, y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Maravilloso este texto. Hoy voy a estar hablando de se buscan discípulos. ¿Qué se buscan? ¿Qué se buscan? Se buscan discípulos. Jesús buscaba discípulos ya hace 2000 años y Jesús sigue buscando discípulos. Es un texto tremendo. Como le dije yo la semana pasada, podría estar hablando de él hasta diciembre. Quizá, no lo sé. Hablé en primer lugar, es la cuarta vez que lo menciono en los últimos cultos, de esas barcas llenas, de cómo Jesús se acerca para pedirnos algo, a veces algo sencillo, para hablarnos, porque Él nos quiere llevar más profundo. Y hablaba yo de que tenemos que aprender a comunicarnos en el hogar, en la familia, en el matrimonio, en las relaciones sociales, en lo laboral, aprender a comunicarnos. También aprender ese idioma de los cielos en el que vivimos. Aprender a formar equipo, porque yo decía en aquel primer mensaje que todos nos necesitamos. Mira al que está a su lado, dígale: te necesito. Todos nos necesitamos. Y hablaba yo de que el individualismo, a pesar de que somos individuales, no está a veces donde tiene que estar. En segundo lugar, yo les decía que prepararan las redes, ese mensaje, porque Dios quiere bendecirnos. Él siempre llega a tiempo. A pesar de que ellos habían estado toda aquella noche esforzándose sin haber cogido un solo pescado, de pronto se presenta Jesús que llega a tiempo, que tenía el control de todas las cosas, que busca transformar las personas, cambiar la realidad presente de nuestra vida y traer una nueva visión del mundo, de la sociedad, de la vida. Y que si hacemos lo que Él nos dice y nos esforzamos, porque todo conlleva esfuerzo, entonces se produce lo natural, lo sobrenatural. Y le hablaba yo el martes pasado de ese milagro de la vida y veía yo a un Jesús cercano, un Jesús que paseaba por aquella ribera del mar de Genesaret o del mar de Galilea y tocaba a las personas y hablaba a las personas con ese deseo de transformar, de traer una nueva visión de las cosas que estamos viviendo, las cosas cotidianas. Por eso en aquella ocasión Jesús no estaba en una sinagoga, Él estaba en medio de la sociedad, en las tareas comunes, en las madres que iban a buscar agua al lago y entre los pescadores, en los que se levantaban a desayunar en la mañana, en los que iban a recoger las cosechas, a sembrar, en la vida cotidiana, diaria. Y en este cuarto mensaje que traigo de estos versos, se buscan discípulos, porque también veo a un Jesús que estaba enseñando a las multitudes, que Él se paseaba entre las multitudes, que había compartido con las multitudes, que había estado quizá por 2 horas o más hablando a las multitudes desde aquella barca, pero ahora se centra en lo personal. Después de hablar a las multitudes, Él va en busca del tú a tú, de la intimidad, del toque personal del Maestro. Un Jesús que está buscando discípulos.
que como digo, los buscaba hace 2000 años y los sigue buscando hoy en día en medio de la sociedad. Y un discípulo es alguien comprometido, alguien impactado, alguien movido a una milla extra, alguien dispuesto a ir más allá, alguien que cuando entiende la realidad del reino de los cielos, sopesa su vida y ante esa revelación de Jesús, ante esa revelación de la palabra, desea sumergirse en la dirección del Espíritu Santo. Ellos caminaron hacia lo profundo del mar. El discípulo es impactado por lo que oye. Por eso, en primer lugar, es oyente. Uno oye la palabra de Dios. Es oyente en primer lugar. Luego pone en acción, luego cree. Luego se convierte el oyente, el que oye, cree la palabra. Se hace creyente. Comienza a ver algo diferente, un despertar. Pero el discípulo va un paso más allá. No le estorba nada en su vida para hacer lo que ha oído y lo que cree que viene de Dios, lo que cree que es de Dios. El discípulo tendría 1000 excusas válidas, pero no las presenta. Ni pone pegas o impedimentos para no llevar a cabo la dirección de Dios en su vida. Es decir, Pedro o Simón, que es la misma persona, podía haberle dicho en aquel momento: Jesús, estamos cansados, llevamos 12 horas de pesca, me están esperando en casa. Y podía poner excusas, podía decir, no, quizá en otro momento. Ahora no, yo sé que tú cuando hablas te enrollas, te enrollas, hablas el doble, el triple, el 4 veces el pastor de los raleos que habla que mi esposa dice, debajo del agua te pones a hablar. Una vez casi me como un pulpo hablando bajo el agua. Entonces, tiene derecho a poner excusas. Tenían derecho a decir, no, estamos cansados. Pero sin embargo, escuchan la voz y comienzan a poner dirección en su vida conforme a la voz que escuchan. Yo sé que siempre a veces Dios nos desea cosas de nosotros o de alguna manera vemos que Él nos habla hacia una dirección, pero podemos decir, no, por esto, por lo otro, no, porque tú sabes, y empezamos a poner excusas. Pero el discípulo, a pesar de que podría poner excusas, prefiere escuchar la voz del Maestro. Prefiere hacer lo que buscar la dirección de Dios en su vida. Y hay quien se conforma con ser creyente, y eso está bien. El creyente tiene eternidad, el creyente recibe salvación, aún sanidad recibe el creyente. Muchos creyentes hay. Pero el discípulo ha sido oyente, ha sido creyente, pero camina hacia otra realidad. Busca, desea, anhela más. Está dispuesto hablaba yo del sacrificio hace unas semanas atrás, a dejar cosas en su vida, a sacrificar del tiempo, a sacrificar de sus obligaciones, aún a dejar a un lado responsabilidades para escuchar la voz del Maestro, del Señor, de Dios. Y es llevado por la corriente del Espíritu y no se opone a ella. Y como resultado, el discípulo recibe cosas en su interior, cosas que luego se exteriorizan en lo cotidiano, en esa paz que tienes en medio de un problemón, en esa sabiduría que sale de pronto cuando están sucediendo cosas en tu vida, en esa paciencia que es el fruto del Espíritu Santo que se manifiesta y tanto otro que viene de parte de Dios. Entonces, cuando usted es discípulo, usted se está dejando fluir por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Aquella mañana Jesús habló a una multitud. Recuerde usted que yo decía que se agolpaban, que se apretujaban para escuchar al Maestro. La multitud escuchó el mensaje del Señor. La multitud recibió la revelación de Dios. Pero ahora, después de que Jesús hablara a aquella multitud, Él parece que dice, bueno, ya terminé lo que tenía que decirles a ellos. Ahora quiero tratar con Simón. Ahora quiero tratar con los que están alrededor de Simón. Ahora vamos más a lo profundo del mar. Vamos a alejarnos de la orilla. Voy a tratar con ustedes. Ellos no lo sabían, pero Jesús sabe lo que está haciendo. Esa intimidad que Jesús quiere con nosotros. Yo le puedo hablar hoy a usted como multitud, como equipo de personas, pero usted tendrá que tener luego ese encuentro personal íntimo con Jesús, donde Él va a seguir tratando, donde Él le va a seguir hablando. Si usted fue una parte de esos discípulos que busca Jesús también en este siglo, en el siglo XXI. Entonces, Él habla a las multitudes y busca discípulos. Y vemos que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, pero Jesús busca discípulos. ¿Por qué? Porque todo es un engranaje perfecto dentro del reino de los cielos. De los oyentes salen los creyentes, de los creyentes se forman los discípulos llegan a ser adoradores en espíritu y en verdad.
Hay todo un engranaje, hay todo un proceso, hay toda una realidad. Algunos se quedan en oyentes, otros se quedan en creyentes, otros casi están en la barrera de ser discípulos. Y muchos entramos en esa oración al Padre, en espíritu y en verdad, y ahí vemos la Trinidad, Padre, Espíritu y Jesús, que es la verdad. Un engranaje, como les digo, perfecto, que muchas veces no entendemos a entender, pero que de alguna manera podemos visualizarlo. De las multitudes, como digo, salen los discípulos, que son transformados. Cuando usted pone en marcha la palabra de Dios, cuando usted obedece la palabra de Dios, la gloria de Dios se manifiesta siempre. En aquel momento dice que las redes estaban llenas. Simón le dijo, en tu nombre lo vamos a hacer. No lo voy a hacer por mi experiencia, no lo voy a hacer porque, no, lo voy a hacer en tu nombre. Y las redes se llenaron. Porque algo sucede cuando Jesús se encuentra con los discípulos. Fíjese, Simón ni siquiera sabía que iba a ser discípulo de Jesús, ni se lo intuía. Él no sabía nada de esto. Usted no sabe qué le depara el mañana. Usted no sabe a dónde lo quiere llevar el Señor. Usted no lo sabe. ¿Usted lo sabe? Puede intuirlo, puede haber recibido una profecía, una palabra, puede pensar, puede imaginar, puede creer. Pero Simón todavía no sabía qué es eso de ser discípulo. Sin embargo, Jesús sí lo sabe. Cuando leemos el libro de Hechos, relata la vida cotidiana, diaria, común, de hombres y mujeres que escuchan la voz del Espíritu Santo y que actúan en consecuencia en sus vidas. Que toda su vida va en consonancia con el mensaje del Evangelio y de Jesús. Y que por encima de su propia humanidad llegan a ser discípulos de Cristo. Por eso el Espíritu Santo puede hacer lo que hacía en el libro de Hechos. Cuando tú eres discípulo, te dejas llevar por esa voz. Te impacta el mensaje de Jesús. Anhelas la palabra de Dios. Y las cosas que te mantenían limitado, porque todos siempre estamos limitados, esas cosas que nos frenaban, quizás en la mente, quizás emociones que nos atan, una enfermedad que te puede tener atado a algo, o tu cartera, que a veces por no tener dinero estamos atados a tantas cosas, tu conocimiento intelectual, aún tus propias experiencias pasadas que pueden estar atando tu vida, o tus propios sueños que a veces son tan limitados. Todo eso es transformado cuando Dios quiere transformarte a ti en discípulo. Es todo ese engranaje. Todo se queda pequeño cuando la manifestación de Dios se manifiesta en las vidas. Y entonces te hace despertar a una realidad que está por encima de lo que aún estabas tú soñando o pensando. Aquellas redes que ellos estaban limpiando, de pronto se quedaron pequeñas. Las redes se quedaron pequeñas. Las barcas, se quedaron 2 barcas que yo le dije que eran bastante grandes, eran barcos, también se quedaron pequeños. Parecía que se hundían por la cantidad de peces. ¿Por qué? Porque somos nosotros. Nada limita el poder de Dios. Muchas veces, como le dijo Jesús, ay, por vuestro poca fe no habéis podido esto. Ay, es que estás limitando, es que estamos limitando el mover de Dios, lo sobrenatural de Dios. Porque ya le digo que Dios quiere bendecirnos con una abundancia terrible en todas las áreas de la vida. En el área física, en la área económica, en la área emocional, en la área familiar, en el área espiritual, en toda área de la vida. Dios nos quiere bendecir. Dios quiere hacer que nuestras redes se llenen. Pero si nuestras redes son tan pequeñitas que solo cabe un pescado, ¿cuánto vas a coger? Un pescado. ¿Entiende lo que le digo? Si tu barca es tan pequeñita, estás tan metido en tú mismo, eres tan egoísta que solo piensas en ti y en tu barca solo cabes tú, ¿cuánto pescado vas a coger? ¿Cómo te va a bendecir Dios? Te va a darte un cabozo. ¿Sabes lo que es un cabozo? Aquí no lo comemos, en otros sitios sí. Te vas a dar un cabozo y con eso dices, bueno, pues vete escapando con esto, porque si te pongo más te hundes. Entonces a veces no entendemos cómo Jesús quiere tratar nuestro corazón para poder ser lo que Él quiere que seamos, para que Él pueda bendecirnos. Pero a veces nosotros nos atamos a tantas cosas. Sin embargo, Jesús ha preparado tanto para tu vida y por eso Dios está buscando discípulos. Discípulo, ese discípulo que hay en ti, que hay en cada uno de nosotros, porque todos hemos sido creados por Dios, ese discípulo que está dispuesto a escucharle y a seguirle. A no estar haciendo preguntas, a no estar poniendo pegas, a no estar diciendo ¿y por qué? No. ¿Me prestas la barca? Coge la barca. ¿Quieres salir más al fondo y vamos a pescar? Vamos más al fondo y vamos a pescar. Tira las redes, tiro las redes. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es sencillísimo, pero nos cuesta tanto.
Porque me prestas la barca no, ya la tengo limpia, ya la enjuagamos, ya quitamos, ahora no. ¿Y para qué quieres la barca? ¿Hasta dónde vas a ir? No, para hablar a esta gente. No, pero ¿para dónde vas a ir? El viento viene por el norte y ahora voy a estar remando. Tira las redes no voy a tirar, las redes están limpias, las redes ya están preparadas, están dobladas, ahora mejor no tiro. Ay, empezamos a ponerle pega a cosas. Vamos más al fondo, más allá, no, que mira a las 12 del mediodía, que no, que más. Ay, Señor Jesús. Ay, limitamos tanto a nuestro Dios. La manifestación de Dios no se puede limitar, pero por amor de Dios a nosotros, Él va a poner los peces máximos que aguantan tus redes. El peso máximo que aguanta tu vida, que aguanta tu barca. Va a llegar casi. Y algunos, te digo, es tan pequeña esa barca que no puede hacer Dios más con nosotros, porque no salimos de nuestra propia posición personal. Las cosas que, por más que Jesús trata de enseñarnos en el mensaje, Él nos ama y va a bendecirte en la manera que tú puedas aguantar. Por eso decimos que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque a veces si recibes más, te puedes perder. Atención, mente, fe, corazón. Mira, si Pedro aquella mañana, él hubiese sabido lo que iba a suceder, ¿usted qué cree que hubiese hecho? Si dice, mira, va a venir alguien aquí, cuando vayas a salir a las 12 del mediodía, te van a faltar redes, se te van a llenar las redes. ¿Qué hubieses hecho tú? Vas a pedirle prestado, Ricky, el colega mío de pesca, préstame tus redes. ¿Y eso para qué quieres redes? Préstame las redes. Voy a alquilar un barco más grande, porque yo sé que al mediodía, cuando tire las redes, cuando Jesús me diga lánzala, se va a hacer corto los barcos. Aquí hay mucho barco, yo tengo mucho conocido, ¿no? El tuyo más grande, préstame el barco, te lo alquilo por hoy. ¿Entiendes? Si hubiese preparado de otra manera. Pero él no sabía nada de esto. O quizá hubiese dicho, vamos a quitar lo que nos sobra en la barca, no vamos a tener que usar los anclas, deja los anclas en tierra, quita lo otro, quítalo todo. Porque sé que cuando empezamos a meter pescado, nos vamos a hundir. Entonces se hubiese preparado de otra manera. ¿O no? ¿Usted qué cree? ¿O no? Si usted, por ejemplo, trabaja de comercial y usted tiene una pequeña libreta para tomar los pedidos y te dicen por la mañana, hay un cliente que vas a ir hoy que te va a comprar 60.000 euros en cosas. No te va a caber en esa libreta. ¿Usted qué hace? Voy a la librería y me compro un libretón así. O aumento los megas de la tableta, ¿no? Porque no te va a caber el pedido. Pero como no lo sabemos, qué nos depara la vida, tomamos medidas, tomamos caminos que nos alejan del llamado de Dios. Porque no entendemos que Jesús es el que quiere bendecirnos. Y como no nos cabe en la cabeza, nos inventamos excusas, tomamos atajos. Porque no me cabe en la cabeza que Dios quiera que mis sueños se hagan realidad. Desde una perspectiva espiritual, pura, sana, santa, que no solamente me ayude a caminar en esta vida como Él quiere que camine, sino aún por la eternidad. Como no lo llego a entender, no actuamos en consecuencia. Por eso, ¿qué esperas tú de la vida? Si te apasiona Jesús, si estás dispuesto a creerle, si estás dispuesto a escucharle, a esforzarte por encima de las circunstancias, porque van a estar, si estás dispuesto a obedecerle, si estás dispuesto como luego ellos a dejarlo todo para servirle, todo lo que has pensado se te va a quedar pequeño. Porque Dios es más grande de cualquiera de nuestros pensamientos, de nuestros sueños. Pero pocos están dispuestos. La gente se conforma con una paguita, con un trabajo fijo, con una seguridad. Se conforma con haber terminado de pagar la casa. Se conforma con lo que nos rodea. Se conforma con que tus hijos estén sanos. Qué bien, por lo menos están sanos. Están sanos. ¿Y la eternidad qué? ¿Y el llamado para ellos qué? ¿Te conformas como que estén sanitos? Oh, sí, porque por lo menos están sanos. Ay, bendito. No vemos más allá. No vemos más allá. ¿Alguien se puede conformar? Yo me conformo que toco la guitarra y estoy aquí todos los domingos y toco la guitarra, qué bien. ¿Te conformas con eso? Cuando Dios a través de esas notas quiere llenar vidas, quiere traer libertad, quiere transformar atmósfera, no solamente aquí, allí cuando vaya afuera, cuando vayas a aquel lugar, pero nos conformamos, porque no entendemos a veces el verdadero evangelio. ¿Quién es Dios?
¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es Jesús? No llegamos a entenderlo. Y pasamos la vida acomodados a una posición, a unas amistades aquí, tranquilos, cómodos, como estaba la multitud en la orilla. Ellos estaban ahí sentados esperando. Bueno, ya tendrá que salir el maestro por aquí. Ahí estamos, a ver si cuando sale hace algún milagrito y nos toca algo. Sin embargo, Jesús estaba tratando lo personal, porque Jesús siempre va a querer tratar lo personal en las personas. Simón nunca imaginó que lo que estaba viviendo, a dónde lo llevaría. Y aquella palabra que dijo él, el renunciar a todo por Jesús, aquel rudo pescador limitado a Capernaum, al mar de Galilea, en aquel lugar, aquel pescador no sabía que unos años más tarde iba a visitar ciudades del Imperio Romano. Iba a llevar hasta Roma posiblemente. Quizá uno fue hacia Babilonia. Él no pudo imaginar en aquel momento que él pasaría y su sombra sanaría a personas. No se le pasó por la cabeza. ¿Por qué? Porque era un pescador rudo, bruto, medio a veces mal hablado. Él no sabía que la primera vez que tiró sus redes, el libro de Hechos capítulo 3 o 2, 3,000 almas conocerían a Jesús. Las verdaderas redes a las que Jesús los llevaba. Él no sabía nada de eso. Él no sabía que el testimonio de su vida, después de 2000 años, aún usaría a Dios para transformar tu vida. Las epístolas de Pedro, el libro de Hechos. Él no sabía nada de esto. Él solo había salido a pescar y no había cogido nada. Pero todo tiene un comienzo. Y el comienzo es la respuesta que tú y yo le damos a Dios. ¿Qué respuesta le damos a Dios? Pedro dijo, o Simón, aquí está mi barca. ¿Qué te hace falta? ¿La barca? Aquí está mi barca. ¿Qué te hace falta, Señor? ¿Y para qué te hace falta? Para ayudar aquí está mi barca. La pongo a tu servicio. Tengo motivos y razones para no ir, para irme para casa, porque estoy cansado. Pero me quedo con usted, maestro. Con usted, rabí. Después le dijo, bien, pues vamos más adentro. Más adentro. Vale, ok. Vamos más adentro. Echa las redes. Vale, pues echo las redes. Sé que tendremos que lavarlas otra vez. Sé que es una historia. Voy a tener un problema con el resto de pescadores porque van a decir, pero ahora no estoy pensando en eso. Estoy pensando en obedecerle a usted. Si pensáramos más eso y dejáramos de pensar otras cosas, muchos gallos cantarían. Y tremenda después es la respuesta de Simón a lo que sucedió. Porque en el corazón del discípulo brota verdaderamente quién es. Brota lo que es. Y cuando veo esto de Simón me acuerdo de Isaías, cuando se le manifiesta la gloria de Dios, que él cae y dice, ay, pobre de mí, pecador que soy. O de Moisés, cuando ve la zarza, dice, yo. ¿Yo quién soy yo? O Gedeón, cuando ve a aquel ángel y dice, soy el más pequeño. No soy nadie de toda la familia de Israel. Mi casa es la más pequeña, mi familia es la más pequeña. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Ante la gloria de Dios, solo puede venir la humildad del hombre, la más vil de las humanidades. Cuando se activa todo lo que Dios promete, todo lo que él estaba viendo cuando vio esas redes llenas, esas barcas llenas, presta atención a esto. Él cae de rodillas, Simón cae de rodillas ante la gloria de Dios. Muchos otros recibían un milagro y daban gracias a Dios. Está bien dar gracias a Dios. Pero en este momento la percepción espiritual de Pedro ante tremenda realidad es caer de rodillas ante su gracia. Dice que Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador, porque yo me conozco. Ay de mí, en otras palabras está diciendo, ¿quién soy yo para que Dios cuente conmigo? ¿Quién soy yo para que me haya pedido prestada mi barca? ¿Quién soy yo para que me haya dicho esta mañana voy a hablar a las multitudes, te voy a robar el tiempo, te voy a quitar el tiempo de la mañana? ¿Quién soy yo para que encima me haya recompensado de esta manera? Si yo me conozco, dijo Pedro, yo sé quién soy. Yo sé lo que piensa mi mente. Yo sé lo que pasa en mis emociones. Yo sé lo que sucede. Yo sé de dónde vengo. Yo me conozco. ¿A cuántas personas conozco que han visto la mano de Dios quizá con sanidad, con trabajo, con resolver una situación, con el toque de su presencia adentro? Han sentido hasta el llamado de Dios
y no están. Le abandonan. Llegan a la orilla con el pescado y dicen, hasta luego Jesús, gracias de conserlo, gracias por la pesca, eso, y me voy a disfrutar de este pescado. ¿Cuándo? Porque no entiende la realidad espiritual de los milagros de Dios, de lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántas otras reciben algo de Dios grande, algo tremendo, y se crecen y se sienten superior? Porque yo me lo merecía, porque ves, a mí el Señor sí me trata. Mira, mira toda la pesca que hice. Y ya aparecen los pavos reales del gallinero. Ahora se creen alguien. ¿Por qué? Porque son complejos de inferioridad o de superioridad que están ahí y de pronto aparece el ego. Aparece, que yo soy el más guapo, Dios cuenta conmigo. Egos, complejos, historias. Pero Simón es llamado como discípulo porque Jesús está buscando gente como Simón. Como Pablo, que cuando recibe aquella visión de Dios dice, ¿qué quieres que haga, Dios? ¿Qué quieres que haga? O como Moisés, ¿quién soy yo? O como Job, que al final de su vida, cuando recibe ese impacto de ver a Dios verdaderamente, dice, Señor, me humillo en polvo y ceniza. No quiero ni levantar mis ojos ante la divinidad, ante la santidad de un Dios tan grande. Porque cuando Dios se manifiesta al corazón de un discípulo, lo más sobrenatural que sucede no es el milagro físico, es lo que pasa dentro del corazón. Ese es el gran milagro. Eso es lo que te mueve a eternidad. Eso es lo que te mueve al plan de Dios. Y a veces no lo entendemos. Y el discípulo cae postrado a los pies de Jesús. Y le dice, Él, no te juntes conmigo, en otras palabras. Soy tan pecador. Y dice que lo mismo le sucedió a Jacobo, a Santiago y a Juan, que posiblemente estaban en las otras barcas que llegaron, los hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Ellos también serían discípulos porque ellos también despertaron a esa realidad espiritual. De ver más allá del milagro, de ver más allá del hombre, de ver lo que Dios quería hacer dentro de ellos. Y entonces con esa actitud, habiendo entendido y recibido la gracia de Dios, la respuesta a Jesús es diferente. Mire, esto podía haber sido uno de esos miles de milagros de que hacía Jesús. Él se pasó haciendo milagros por todos lados. Y le decían, gracias Señor por tu milagro, hasta la próxima. Le podía haber dicho a Simón, gracias por los peces, esto es un Dios de recompensas. Mira, 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 le presté 3 horitas de mi vida, le presté la barca y aquí tengo peces para todo el mes. Me voy a hacer de oro con estos peces. La voy a llamar a mi mujer porque ellos después los salaban porque no había nevera y tenemos pescado para todo el año. Podía haber pensado ese. Pero ellos no pensaron así. Y como no pensaron así, cayeron ante la gracia de Dios, rendidos ante la gracia de Dios, Jesús les dijo, no temas. Desde ahora serás pescador de... Dile que está a tu lado, no temas. Dios quiere que pesques hombres. Dios quiere que pesques hombres. Yo sé que tú estás pensando en las musarañas. Yo sé que tú estás pensando en pagar la hipoteca. Yo sé que tú estás pensando en irte de viaje a ver si abren una vez el confinamiento y toda esta movida. Yo sé que hace un año no te vas de vacaciones. Yo sé que tú estás pensando 1000 cosas. Pero Jesús está pensando diferente para sus discípulos. Y cada uno escoge. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Qué significa Dios? ¿Qué significa que Dios haya intervenido en mi vida? Porque si yo lo llego a entender, mi vida cambia por completo. Y paso a ser de los que la palabra de Dios dice, escogidos, porque muchos son llamados, pero pocos se lo saben. ¿Cuántos se lo saben? Muchos son llamados, pero pocos son, parece que a dedo. Y no es que Dios vaya por ahí y te escoja a ti, este que está acá, cacha, a este también. No, 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 Él no escoge así. Es uno el que se escoge, en base a la actitud del corazón. Tú escoges, tu corazón escoge y Dios lo ve. Cuando Pedro, Simón y Jacobo caen delante de los pies, entendiendo, ellos estaban escogiendo. Jesús dice, estos son. Hay más pescadores allí, ¿no? 2 barcas llenas de pescadores, al menos 12 hombres. Estos son. Este. Estos son. Escogemos nosotros. Entonces tenemos que escoger, ¿qué queremos ser? ¿Oyente? ¿Creyente? ¿O discípulo? Y todos dicen querer ser discípulos. ¿Quién nos dice, yo quiero ser discípulo? La pregunta es, ¿a qué estás dispuesto? Porque ese es el gran desafío de la fe. ¿A qué estás dispuesto? Por amor a aquel que se entregó por ti.
Yo estoy dispuesto a ir todos los domingos al culto. Está bien. Creyente. ¿Pero a qué estás dispuesto? ¿Hay algo más? ¿Quieres dar un paso más? La multitud está en la orilla. El discípulo está junto a Jesús en lo profundo del mar, donde Él lo ha guiado y escucha la voz del Maestro. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu y todo en su vida. Aún el éxito que vas a tener, porque lo vas a tener, porque la bendición de Dios está sobre ti, el éxito te tiene que llevar a los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Los peces, las redes, las barcas, todo de pronto se hace nada cuando viene una conciencia espiritual a la vida de Simón, cuando ha despertado algo, cuando él entiende que es más allá que un milagro de multiplicación, es mucho más allá. Simón cae de los pies y le dice, aléjate de mí. Pero una vez más, como Simón es obediente, obedece. Y dice el verso 11, que después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, ¿qué sucedió? Dejándolo todo. Dejándolo toda la noche pescando, frustrados de que no habían cogido nada. Ahora que están las redes y las barcas llenas de peces, yo les hablaba de como 1,5 toneladas, quizás 2 toneladas de peces. Ahora de pronto, eso no es importante. Los peces no son importantes. Las redes no son importantes. Las barcas no son importantes. Todo pasa a un segundo plano. Ahora ellos se dan cuenta que lo más importante es Jesús. Que lo primero es Jesús. Que lo más grande en tu vida es el Maestro. Pero eso solo lo entiende un discípulo. Un creyente no llega a entenderlo. Un oyente tampoco. Un discípulo lo llega a entender. Es algo de adentro. Y me sorprende porque cae de rodillas. Se tira allí, no sé si ya estaba en la orilla o en la barca. Porque hay un arrepentimiento en la vida de Pedro ante la santidad de Jesús. Un arrepentimiento total y absoluto para decirle, Señor, apártate de mí, porque yo sé quién soy. Eso es lo que sucede. Una conmoción adentro de la vida de una persona. Una conmoción ante la santidad de Dios. Algo te convulsiona dentro de tu espíritu que tú mismo lo entiendes. Y a veces no sucede con las personas. A veces pasan años, vienen a la iglesia, pero nunca han tenido una conmoción espiritual. Una realeza de decir, es verdad, sé que soy un pecador, pero ahora la gracia de Dios está aquí. Simón, Santiago, Juan sabían quién estaba en sus barcas. Al principio ellos no lo entendieron, pero en un momento ellos recibieron, ¿quién está en mi barca? ¿Quién está en mi vida? ¿A quién he abierto mi corazón? ¿A quién he abierto mis oídos cada domingo para escuchar la palabra? ¿A quién he abierto mis oídos cuando hablo la palabra? Entonces empezaron a entender diferente el reino de los cielos. Muchos quisieron seguir a Jesús y muchos pusieron sus propias condiciones. Usted lo verá en el Evangelio, está escrito. Algunos decían, Señor, te seguiré, Señor, yo quiero seguirte. Pero primero tengo que arreglar unos asuntillos que tengo pendientes con la herencia, porque hasta que no arregle bien lo de la herencia no me quiero ir. No sé que mi hermano venga y se aproveche y me robe la herencia de mi padre. Jesús lo miraba. Está bien. Yo creo que eso arregla tu herencia. Cuando venga ya no voy a estar. Y el otro dijo, no, yo te seguiré. Ay, cómo me gustan tus palabras, lo que dices tal. Pero es que tengo un lío emocional ahora mismo en mi vida. Cuando yo solucione mi lío emocional, porque lo tengo, ya te sigo de verdad. Y otros decían, te seguiré, pero esto, ay. No llegaron a entender quién era Jesús, el que les hablaba. A veces no llegamos a entender quién es el Espíritu Santo, el que Dios ha dejado para guiar a la iglesia de Cristo. Cuando entendemos la realidad del Espíritu Santo, no ponemos ni una sola excusa. No podemos ante esa realidad solamente caer a sus pies y decirle, Señor, sí, yo sé quién soy. Si Simón era bruto, él tenía que ser formado.
Se equivocó muchas veces, no me cabe duda. En alguna ocasión fue Jesús el que le dijo, aparta de mí, Satanás, ¿se imagina? Te lo dijo, ¿se acuerda? Lo ha leído, ¿verdad? Aparta de mí, Satanás, le dice. Pero él no se fue. Él no dijo, ay, pues me voy, me acaba de ofender el Señor, me voy, me dijo que me quería y ahora me dijo. Hay gente que se ofende y se va de la iglesia. Porque no son discípulos. El discípulo se queda atado a Dios. Hay creyentes que pueden vivir engañados pensando que son discípulos y viviendo ajeno al plan divino o al llamado de Dios. Muchos incluso conviviendo con el pecado porque no han recibido esta conmoción en su espíritu de qué se trata o de quién es el Espíritu Santo. Cuando uno lo entiende, vamos, te vuela la cabeza. Se queda pegada a la cabeza porque somos espirituales y Dios nos ayuda. Porque si no nos volaría la cabeza. Dejándolo todo, dice la palabra de Dios. La barca, las redes, todo. Comenzaron a seguirle. ¿Para qué? Para comenzar a vivir al Dios real en sus vidas. Fácil no le fue. Y nos queda aprender en el camino. ¿Cuánto tuvieron que aprender ellos? Jesús le dijo, Simón, te haré pescador de hombres. Él no tenía ni idea de qué era ser un pescador de hombres. Nosotros porque ya lo hemos leído, pero él no tenía ni idea de qué era eso. Y no es por arte de magia que saca Jesús la varita y ahora pescador de hombres, ¡tan! Y te da con la varita. No, funciona así. Ya nos gustaría a nosotros que funcionara así, ¿no? Pero no funciona así. Jesús le iba a enseñar, iba a tener que ser tratado el corazón de Pedro. E iba a formarlo. E iba a fallar muchas veces. Hasta lo iba a negar. Pero el corazón iba a ser rebosado con el Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús sabía. Porque la actitud era la correcta. La primera vez, como digo, que tiró las redes, 3,000 almas conocieron al Señor. En otras palabras, Jesús lo estaba viendo y le estaba diciendo, Simón, no va a ser fácil, no será fácil. Hará momentos duros. Pasarás por tiempos de cárcel y tantas cosas que tendrás que vivir. Te ofenderán muchos. Habrá creyentes de las iglesias que te ofenderán. Pero tú no dejarás la iglesia ofendido porque tú eres discípulo. Porque tú estás atado a un propósito. Tú estás atado a un proyecto de Dios, a una visión del reino. Esa es la gran diferencia entre el oyente, el creyente y el discípulo. El que es discípulo nace algo de dentro. Lo pueden escachar, lo pueden humillar, lo pueden decir, le pueden hacer esto, puede pasar por tremendas cosas, puede quedarse enfermo, puede perder su familia, puede perder esto, puede perder lo otro, pero el que es discípulo está atado al maestro. El maestro puede decir, aparta de mí, y dice, no, estoy atado a ti. Porque es discípulo. Y sabe que si el maestro dijo eso, es porque algo quiere despertar en él. Y sabes que si la vida has vivido lo que has vivido, es porque Dios quiere despertar algo que está dentro de nosotros, de cada uno de nosotros. En una ocasión le dijo, te daré las llaves de los cielos, Simón. Aquel que cayó de rodillas dijo, apártate de mí. Yo creo que cuando Jesús lo estaba viendo, no le dijo todo de sopetón, se lo fue diciendo poco a poco. Le voy a decir, te voy a dar las llaves de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Lo que desates en los cielos será desatado en la tierra. Las bendiciones que clames a Dios vendrán. Lo vas a ver, Simón. Lo vas a ver porque verdaderamente has entendido que es la gracia de Dios. Has entendido tu posición. Has entendido que necesitamos la gracia de Dios. Has entendido que no somos nada sin Él. Has entendido que no importan peces, barcos, futuro, seguridad. Esto no importa nada. Cuando verdaderamente el espíritu del discípulo ha despertado en ti y quiere ser lo que era diseñado para tu vida. Yo creo que Jesús le diría, hoy has sacado lleno de las redes llenas de peces de las profundidades de este mar, pero un día sacarás las redes llenas de almas de las profundidades de la oscuridad, de las tinieblas, del mismo infierno. Tú rescatarás con las redes espirituales esas almas que están perdidas. Mira, cuando Dios te dice eso, o cuando tú lo entiendes así, porque Dios te llama a ti, tú ya dejas de pensar en lo ideal, en tu ideal cristiano, en el modelo de vida que quieres vivir, porque Dios te va a llevar más allá. Ya no se trata de solo de tú, tu esposa y tus 2 niños, no. Se trata de familias completas. Entonces tú piensas diferente. Entonces las barcas son importantes, sí, el alimento, sí, todo eso es importante, pero pasa a un segundo lugar. Lo más grande es escuchar la voz del maestro y seguir al maestro y saber que vidas van a ser transformadas a través
de las redes que Dios ha puesto delante de ti, que tú vas a tener que tirarlas a las profundidades para rescatar almas y que Dios cuenta contigo. Nos cuesta creer que Dios cuente con nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto? Si tú estás aquí hoy es porque Él te llamó, ¿o no? No, yo estoy aquí porque se me ocurrió venir un jamón. ¿Se crees que tú no tienes el control de todas las cosas? Claro que tú has dado el paso, pero Dios te llamó para algo grande, porque Él cuenta contigo. Imagínese que esta es la barca de Pedro. ¿Cuántos estamos en la barca? ¿Cuántos estamos en la barca? ¿Se mueve mucho la barca? ¿Alguien está mareado? Haga así, ¿está mareado? Dios cuenta con nosotros, pero no nos lo creemos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Nos cuesta creerlo y por eso seguimos viviendo en lo superficial, cuando Él ya nos ha dicho, ve más profundo, porque hay redes que vas a tener que tirar. Y hay personas esperando por lo que yo he puesto en ti para que sus almas sean rescatadas. La rendición siempre te va a llevar más allá de lo que puedes imaginar. Y eso es lo que nos cuesta muchas veces tanto entender. Pero cuando lo entiendes, pasas de ser creyente a ser discípulo, a entender lo importante. Y me estaba acordando yo esta semana, de que empecé este mensaje, de esa canción que aprendí en la iglesia católica hace muchos años. Seguramente algunos recuerdan. Que dice algo así como, en la arena he dejado mi barca. ¿Cuántos se la saben? Junto a ti cruzaré otro mar. Cierra sus ojos conmigo. Dios, me has mirado a los ojos, sonriendo, y pon tu nombre ahí. Has dicho mi nombre, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti cruzaré otro mar. Padre Santo, te damos gracias en esta hora.